Saludos amigos de Puerto Palabra, hoy estoy con ustedes de nuevo con un tema, bueno, primero una copa, a la salud de ustedes, un tema que es muy recurrente, lógicamente, en todos los seres humanos, y me refiero al miedo. Y hablando de miedo, quería leerles algo sobre miedo. Dice, tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha entrado una estrella. Y sin embargo, en mis ojos una pregunta existe y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del cielo van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Esto es un poema que encontré, no me perdona su autor, pero no sé quién es, y es dedicado al miedo, y de verdad que es alguien evidentemente que siente miedo, ¿no? El miedo como tal es una emoción desagradable que provoca la percepción de un peligro. O sea, cuando hay un peligro nosotros sentimos miedo, un peligro real o también a veces un peligro supuesto. Le tenemos miedo a tantas cosas porque a veces tenemos miedo, por ejemplo, al amor, a la amistad. Y hay muchas cosas que nos dan miedo, a veces el miedo es real, porque hay un lema que yo siempre he tenido, que escuché en una canción, que dice, el miedo nunca es inocente. Y es verdad, el miedo nunca es inocente porque por algo sentimos miedo a veces de la vida. Hay quien le tiene miedo a la vida, que eso es una cosa también muy, muy difícil, ¿no? Y entonces quien le tiene miedo a la vida tiene mucho miedo a progresar. Por ejemplo, podemos decir que el miedo es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo o a la amenaza. Uno se siente amenazado a veces, siente miedo. Hay quien se siente amenazado y lo que siente es valor, ¿no? Muchas veces. El miedo se antepone al valor, pero el miedo, como digo, nunca es inocente, nunca sentimos miedo por nada que sea, por nada. Siempre hay un motivo que nos hace sentir el miedo. O peor todavía, la máxima expresión del miedo, que es el terror. Y el miedo también, lógicamente, se relaciona con la ansiedad. Hay personas que de tanto miedo tienen ansiedad. Yo hoy quise hablarle, o quiero hablarle del miedo, ¿no? No es que sienta miedo, no tengo miedo de nada. Al contrario, una vez yo estaba pensando que había perdido el miedo. La primera vez que emigré no sentía miedo de nada. Y eso, no sé si era bueno o si era malo, pero sí me arriesgué muchas veces en cosas que no debía haberme arriesgado y afortunadamente no tuve problemas. Pero uno tiene que sentir miedo. Había quien me decía que uno tenía que sentir miedo al diablo o miedo a Dios. Es una de las formas que también se conoce del miedo, ¿no? Y bueno, vamos a decir que también forma parte de la persona. Hay personas que son miedosas, hay personas que tienen miedo de todo, que tienen temor de todo. Los conozco y los justifico, porque ser valiente no es todo el mundo, no es valiente, y la valentía no es un sentido que tenga o sea, la valentía no se compra realmente, la valentía se lleva adentro. Y uno de los miedos, como le dije al principio, es el miedo al amor, ese miedo a enamorarse, ese miedo que muchos llevamos dentro, eso sí es cierto. Y sobre todo el miedo a lo nuevo,
que yo creo que está relacionado con eso, ¿no? El miedo a las cosas nuevas, a las cosas novedosas, que también nos refieren mucho a eso. Estaba leyendo y entre las cosas que he leído dice que eh, el miedo, desde el punto de vista social y cultural, puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Eso es cierto realmente. Yo viví mi etapa, yo fui criado con miedo. O sea, mi familia tenía miedo, pero un miedo estatal, un miedo a la represión que podía ser mi actitud, y eso me llevó o sea, a tomar actitudes que yo no estaba de acuerdo ni acorde con ellas. Y hablando de miedos y de cosas, lógicamente uno escribe algo sobre miedo, porque miedo es sentido, miedo siento y seguiré sintiendo siempre, porque ante todo soy un ser humano, ¿no? El problema es dominar el miedo, es amoldarlo y llevarlo así. Entonces voy a leerle algo que escribí una vez y tenía que ver con el miedo. Dice: te extraño, mis paredes no cesan de gritar tu nombre, la ventana al mundo me recuerda a tus ojos. El aire ardiente no me trae noticias de tu encanto. Te extraño, tengo miedo, un gran temor de perderte antes de conocer el relieve de tu sombra sobre mi costa solitaria. Te extraño, no estás. Te me pierdes en todo este silencio absurdo. Cierro los ojos para buscarte en la oscuridad y te veo en mi adentro. Al fondo hallo tu luz. Despierto. Y ahí tiene que ver mucho eso. A veces uno tiene miedo de despertar de un sueño, porque a veces los sueños se disfrutan. Y hay otra cosa también, a veces uno tiene miedo de soñar, a veces uno tiene miedo de morir. Que como había dicho anteriormente en uno de mis posts de la vida de sueño, Calderón de la Barca hablaba de la muerte como una forma de, de soñar, ¿no? Cuando uno despertaba era que moría. Y eso es un miedo, eso es uno de los miedos. Pero bueno, yo por mi parte lo único que quisiera decirle es que eh, brindemos, brindemos por la felicidad y olvidemos el miedo. Así que muchos éxitos para todos y un gran abrazo.